Aclaración, la música, imágenes y videos, no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia, fin de aclaración. Capítulo 2. Ecos que no mueren. En un edificio abandonado, desde la ventana, una figura observaba las luces de la ciudad. Llevaba una capa oscura, mientras que en su pecho, bajo la ropa, un leve resplandor rojo latía. Del otro lado de la habitación, un noticiero hablaba de ataques recientes contra redes de tráfico ilegal de drones, villanos neutralizados, laboratorios clandestinos destruidos sin víctimas. La figura se bajó la capucha en ese momento, revelando que era Mugen ahora con el nombre de Requiem. El rubí en su pecho vibró, por un instante, la realidad se distorsionó, el aire tembló. Fragmentos de polígonos rojos aparecieron a su alrededor, como si el mundo fuera una simulación inestable. 6 años atrás. En un patio pequeño, una mujer le ofrecía una taza de café caliente. Mugen, no tienes que esforzarte tanto. Su voz era suave, cariñosa y real. No había miedo en sus ojos. El niño tocó su pecho con cuidado. Mamá, si hago algo malo, ¿dejarás de quererme? Ella se arrodilló frente a él. Incluso si el mundo entero te señala, yo no lo haré. El rubí pulsa con más fuerza. Apreté mi puño con un odio contenido, sintiendo asco con un pensamiento. Yo no seré como él, se dijo para sí mismo. En eso el rubí fantasma respondió a su conflicto emocional. No crea simples ilusiones. Hace que lo imposible parezca real, puede materializar copias perfectas, puede deformar la percepción, puede convertir el miedo en arma, pero cada uso profundo desgarra su sistema nervioso. En ese momento cerré mis ojos, y el rubí se activa nuevamente, mientras todo se empieza a distorsionar a mi alrededor. Si el mundo necesita un villano, entonces, seré el villano que destruya a los verdaderos monstruos, con una mirada llena de una determinación peligrosa para aquellos que traten de detenerlo. En otra parte, alejado de la ubicación de Requiem. En la UA. El salón de la clase B estaba en silencio, demasiado silencio. Ken observaba el asiento vacío al fondo del aula. Aún no han encontrado pruebas concluyentes, murmuró. Monoma chasqueó la lengua. Pruebas o no, los medios ya decidieron. El experimento de All for One es suficiente para que lo condenen. Nadie rió, porque en el fondo, tenían esperanza de que él no era un traidor. Una de las chicas de la clase, sostenía con fuerza el borde de su escritorio. Mugen no haría eso, susurró, y era verdad. Clase 1A. La clase A era un caso distinto, completo caos, risas y bromas. Izuku analizaba sus notas en su cuaderno. Katsuki Bakugo siendo regañado por Lida por tener los pies en el pupitre. Todoroki en su asiento, indiferente ante el caos de sus compañeros. Denki siendo usado como cargador. Momo, Hiro y Tsuyu golpeando a Mineta por intentar pasarse de más. Uraraka sonrojada mientras era molestada por Mina. Pero entre todo ese caos, solo una persona actuaba distinta. Shota Aizawa, en su mesa observaba imágenes distorsionadas, captadas por cámaras de seguridad. Fragmentos rojos, polígonos, realidad quebrándose. En su escritorio había una foto, un sujeto encapuchado con una capa negra que cubría todo su cuerpo, lo único que resaltaba era una luz roja que salió de su pecho. Cerró sus ojos cansados mientras pensaba, ¿quién eres realmente, Mugen? Capítulo 3, Resonancia fracturada. En un campo alejado de la ciudad, Requiem permanecía de pie mientras el viento agitaba su cabello, el resplandor rojo bajo su pecho latía con fuerza. Necesito estar al 100%, murmuró, apoyando una mano sobre el rubí. En eso una sonrisa se dibujó en mi rostro, entonces iremos más allá.
Fragmentos poligonales emergieron a su alrededor, el poder del rubí fantasma intentaba expandirse, pero algo lo retenía, no era falta de energía, era miedo. ¿Qué pasará después? ¿Moriré? ¿Mi sistema nervioso se dañará aún más? ¿Destruiré todo a mi alrededor? Cerré los ojos mientras un millón de posibilidades pasaba por mi mente, dando un suspiro extendí mi mano, no lo sabré si no lo intento, dijo preparándome para lo que sucediera. Por un instante, 4 personas empezaron a formarse, sus rasgos, cabello, manos y ojos, todo parecía real, pero en eso podía sentir el calor, murmuré confundido, mis músculos se tensaron, empecé a sudar, apreté mis dientes mientras sentía un dolor en mi cuerpo. Y en ese momento, el rubí tembló violentamente. Las figuras comenzaron a desmoronarse en cubos rojos, el rubí se sobrecargó. Un dolor punzante atravesó su sistema nervioso. Aún, no, mierda, dije mientras mi visión era algo borrosa. Sangre bajó por mi nariz. Intentaré algo diferente, dije ahora exhalando grandes bocanadas de aire. No crear ilusiones, todavía, primero debo materializar. Cerré mis ojos mientras me recostaba en el pasto, mi mente vagando en recuerdos y posibles ideas para mejorar mis habilidades. En un salón de clases, se veía a Mugen sentado solo mientras miraba por la ventana a un grupo de niños hablando entre ellos. Reían e intercambian cartas de héroes. En sus manos llevaba una carta, la apretó con algo de fuerza mientras recordaba lo sucedido hace horas. ¿Puedo jugar con ustedes? Fue la pregunta que hizo, mientras el silencio se hacía presente. Uno de los niños lo miró con incomodidad. Bueno, es que dicen que tu papá es un villano. No, respondió Mugen rápidamente, no es verdad, dijo ahora con pena. Los 5 amigos cambiaron miradas con tensión, incomodidad y molestia. Mugen solo pudo bajar la mirada mientras el rubí en su pecho vibraba levemente, provocando que un vaso en el salón se agrietara. Esto hizo que los niños retrocedieran. Esa noche, lloré en silencio. Recuerdo que mi madre me abrazó sin decir nada. Y decidí que dejaría de intentarlo. Pues aprendí algo ese día. No importaba cuánto intentara encajar, siempre me mirarían diferente. En eso llevé una de mis manos a mi frente con irritación tras recordar ese día, luego me levanté lentamente, respiré profundo y luego abrí mis ojos con una nueva determinación. En lugar de forzar una gran manifestación, creé algo pequeño. Un solo fragmento rojo flotó frente a él. Lo comprimió, lo estabilizó y en eso el fragmento tomó forma de una simple esfera sólida. No era destructiva, no era una ilusión. Era real, y no le dolió. Sonreí levemente. Empiezo desde cero. Mientras tanto en la UA, la Gran Academia de Héroes se encontraba bajo vigilancia constante. Después del incidente con Mugen y lo del traidor, se había aumentando la seguridad. En la sala de profesores, Shota y Saba junto a otros profesores observaban nuevos reportes. Actividad energética detectada, además de movimientos extraños en distintas zonas aisladas o abandonadas. Esto dejó algo desconcertado a varios, excepto a 2 de ellos. Aizawa estaba mirando unas hojas mientras pensaba en su mente, esto no tiene sentido, murmuró para sus adentros. Por otra parte Neso estaba uniendo los puntos, tratando de resolver el rompecabezas, sin embargo, faltaban piezas las cuales debían buscar. Mientras tanto, en el patio de entrenamiento, Izuku estaba entrenando el One for All a su 50%. Después de la muerte de All Might, se juró a sí mismo que entrenaría para poder continuar su legado. No le importaba si se rompía los huesos, o si se lesionaba, seguiría para poder romper sus límites e ir más allá. Mientras Izuku entrenaba era vigilado por sus compañeros, Ochako Uraraka, Ten Yalida y Katsuki Bakugo. En verdad se está esforzando mucho, pero me preocupa su bienestar, dijo Uraraka con preocupación al ver a su brócoli lesionarse cada vez que trataba de superar sus límites. Ha estado así desde que All Might dio todo para protegernos, dijo Alida con pesar en su voz, sintiendo preocupación por su amigo.
Bakugo chasqueó la lengua, pero al igual que ellos, sentía una pequeña preocupación por su ex amigo de la infancia. Ya no tiene ese faro que lo guía, claramente está perdido, se dijo en sus pensamientos. Es lo mismo que hacía yo antes. El grupo se sobresaltó por la nueva voz, antes de darse la vuelta y ver desde la sombra de un árbol a Todoroki, que observaba al trío. Oye, mitad y mitad, ¿qué mierda haces aquí?, dijo Bakugo molesto. Lo mismo diría de ustedes, dijo Todoroki sin inmutarse. Disculpa Todoroki, pero ¿a qué te refieres con que era igual a ti?, preguntó Uraraka nerviosa. Todoroki solo la miró por unos instantes, antes de mirar a Izuku que seguía entrenando. Hablemos en un lugar más privado, dijo antes de darse la vuelta. De regreso con Regien. El rubí brillaba, ahora más estable. Pero entonces... En eso una figura emergió, era lo más real que pudo hacer de una persona hasta ahora. Una silueta dorada, con esa sonrisa, era una ilusión algo glitcheada de All Might. Puedes ser un héroe, dijo con esa sonrisa. En eso la imagen se fracturó. Su aspecto cambió, su sonrisa se transformó en una cruel, era la sonrisa de All for One. O puedes aceptar lo que realmente eres. Esta vez, no aparté la mirada, ahora estaba decidido. Caminé hacia la figura y dije: no soy tu legado. Extendiendo la mano realicé un gesto, pero en lugar de destruir la ilusión, la absorbió. El rubí brilló con intensidad, y no seré como tú, y luego un silencio absoluto. Regien respiró profundamente. No necesito negar mi origen, solo decidir mi destino. El rubí respondió con un pulso, más fuerte. En eso volví a extender mi mano, y ahora con más fuerza que antes, empecé a crear una nueva ilusión, pero en la distancia. Unos drones de vigilancia de la Comisión de Héroes habían registrado la anomalía. Y esta vez estaban listos para capturar. Fin del capítulo 3.